Bienvenidos a este microprograma preparado especialmente para cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a tocar un tema sumamente importante que va a permitir que puedas activar tu desarrollo personal al 1000%. Y estoy hablando de un tema que realmente todas las personas deberían de trabajar para alcanzar mayores resultados. Autogestión para el éxito. Quien te habla es Anja Curio, soy coach ejecutiva y vamos a iniciar. ¿Qué vamos a trabajar en este espacio lleno de conocimiento? Punto 1, vas a aprender qué es la autogestión para el éxito, cuál es el triángulo dramático y cuál es el triángulo del poder y cómo debes de actuar con responsabilidad. Entonces, vamos a empezar. Autogestión para el éxito, de víctima a protagonista. Cuando yo trabajo temas de desarrollo personal, habilidades directivas, habilidades blandas, con ejecutivos, con personas que quieren activar el liderazgo, con estudiantes como tú, que realmente quieren sacar su mejor versión, hablo mucho de este tema, de víctima a protagonista. Y acá tenemos a el doctor Viktor Frankl, que recomiendo que puedan leer El hombre en busca de sentido, que dice, cuando no podemos cambiar la situación a la que nos enfrentamos, el reto consiste en cambiarnos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros no podemos cambiar nuestra situación real, tenemos que aceptar y abrazar la realidad en la cual estamos atravesando o la realidad por la cual estamos viviendo. Es decir, todo depende de nuestra actitud. Y acá no estoy hablando de un positivismo tóxico en donde nos enfocamos en que todo lo podemos y todo lo podemos lograr. Estoy hablando de actuar con responsabilidad y ser conscientes de cuál es nuestra realidad actual. Entonces, hay una persona que trabaja muchos temas de liderazgo básico, avanzado y demás. Tiene libros realmente extraordinarios como Madera de Líder, Liderazgo Consciente y demás. Y Fred Kaufman es un asesor de desarrollo de liderazgo que trabaja en Google, es consultor de diferentes tipos de habilidades directivas en LinkedIn o LinkedIn, también es director en el Tecnológico de Monterrey y fundador y presidente de CBCI, que es una consultora que él lidera. Y también lo pueden buscar en diferentes tipos de programas que tiene en su canal de YouTube. ¿Qué dice Fred Kaufman? Que es una persona magíster en economía, tiene un doctorado también en el mismo tema, pero también ha trabajado diferentes talleres y herramientas de liderazgo directivo. Freddy Kaufman dice que nosotros tenemos dos responsabilidades frente a la vida. Freddy Kaufman dice que nosotros podemos tener actitud de víctima o actitud de protagonista. Entonces, acá yo tengo dos premisas que debemos de comenzar a interiorizar. Soy el responsable de las consecuencias o competencias de mis actos, soy el responsable de mi vida. Es decir, nadie va a ser responsable de tu toma de decisiones. Nadie va a ser responsable de lo que tú decidas en el aquí y en el ahora. Nadie es responsable de lo que te sucede en el día a día. Solemos responsabilizar a terceras personas. Es más, a veces responsabilizamos de nuestros actos y de nuestras equivocaciones a personas que no tienen ningún tipo de responsabilidad sobre ellos. Y lo que dice esta teoría es que en la medida que tú te hagas responsable de tu vida, vas a poder avanzar con mayor éxito y vas a poder avanzar con mayor enfoque. Entonces, tenemos dos frases y quiero que entres en reflexión en estas dos frases. No podemos cambiar la dirección del viento, pero sí podemos cambiar la dirección de la vela. Ahí te hago la reflexión, víctima o protagonista. Otra frase, el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el realista ajusta las velas. ¿En cuál de estos escenarios encajas mejor?
el pesimista se queja del viento, todo el tiempo estás quejándote de lo que sucede, te quejas del tema de la pandemia, te quejas del tema de tus compañeros, te quejas del entorno, probablemente que sucede en tu día a día. Eres optimista, dices, bueno, voy a esperar a que los demás cambien para yo cambiar mi actitud. En realidad voy a esperar a que todo este contexto pase y ahí yo voy a ser feliz. No, es que ellos tienen que cambiar para que mejore mi día. O eres realista y comienzas a adaptarte a lo que viene en los diferentes escenarios por los cuales te vas moviendo o por los diferentes escenarios que vas atravesando. Entonces, acá yo quiero compartirte dos tipos de actitudes que tú puedes tener y cómo es que puedes pasar del triángulo dramático al triángulo del poder. Muy bien, vamos a empezar por el triángulo dramático. A mí me encanta hablar de esta teoría del triángulo dramático y del triángulo del poder. ¿Qué dice el triángulo dramático? Dice que tenemos tres aristas y nos movemos en estas tres aristas. Tú te puedes mover en el triángulo o en la arista de víctima, rescatador y perseguido. Pero ¿cuáles son las emociones que engloban el triángulo dramático? Miedo, ansiedad y angustia. Y acá no quiero dejar de lado que las emociones las tenemos durante todo el día. Desde que nos levantamos estamos activando diferentes tipos de emociones. Y es normal que presentemos miedo, porque el miedo es una emoción básica. Sin embargo, cuando no gestionamos bien el miedo, se puede convertir en ansiedad y angustia. Y acá te hago un llamado a la reflexión. Si tú estás empezando a tener un miedo, el cual no puedes gestionar, un miedo, el cual ya te está generando diferentes tipos de barreras para poder avanzar en tu día a día. Vuelvo a repetir, un miedo que probablemente te bloquee emocionalmente o te paralice, es necesario que busques ayuda para poder avanzar. ¿Y qué ayuda? ¿De qué ayuda estoy hablando? Una persona que tenga especialidad en temas de salud mental, como un psicólogo que te pueda dar una orientación y te pueda dar herramientas y estrategias para que puedas gestionar el miedo y puedas gestionar la ansiedad y la angustia. Es necesario pedir ayuda cuando la necesitas. Entonces, el triángulo dramático se mueve por el miedo, ansiedad y angustia, pero vamos a enfocarnos en cada tipología o cada perfil de este triángulo. Muy bien, ¿cómo es la víctima? Ahí tenemos una imagen en donde hay una persona, una mujer que está con las manos en el pecho y está expresando ansiedad, angustia o temor. La víctima no asume su responsabilidad porque necesita ser visto, tiene autoestima baja. Y yo siempre digo y recalco, la autoestima es el pilar fundamental para poder alcanzar lo que desees en la vida. Si tú no te la crees, nadie te va a creer. Si tú no eres consciente que necesitas trabajar desde tu interior para poder reflejarlo mejor en el exterior, no vas a poder avanzar. ¿Cuál es el perfil de una persona que está en modo víctima? Punto uno, se queja constantemente y busca a otros para que le resuelvan los problemas. Aquellas personas que se quejan de todo, que todo el tiempo están por ahí siempre criticando o de repente están en modo dramático porque nada les sale mal, ojo, están en una actitud de víctima. Se sienten indefensos y susceptibles, es decir, todo me pasa a mí, siempre, cada vez que ocurre algo, yo soy el que es el premiado o la premiada, ¿por qué siempre tengo que tener tan mala suerte, etcétera? Mira las cosas de manera subjetiva. Y acá hay algo bien importante, diferencia entre la subjetividad y la objetividad. La subjetividad parte de las emociones. La subjetividad nace de tu experiencia, pero basada en alguna emoción que hayas podido sentir en tu vida. Entonces, cuando tú tienes un sesgo de manera subjetiva, no miras la realidad en su real magnitud. Cuando yo hablo de objetividad, es enfocarte directamente en aquello que está pasando, pero quitándote todos esos sesgos mentales. Es decir, mirar la realidad tal y como es. Como me gusta repetir, mirar la realidad sin anestesia, sin ningún filtro y ser consciente y directo de las cosas que te están pasando.
Otro punto importante es que la víctima tiene pensamientos catastróficos y culpa a los demás. Es decir, la víctima tiende a agrandar aquellos pensamientos y probablemente ponerlos de manera extrapolarizada, es decir, o es blanco o es negro. No hay colores grises para la víctima, siempre es o A o B y punto. Y si hay algo que es de este tamaño, va a tender a exagerarlo, agrandarlo. Muy bien, ahora, otra arista importante que tiene la víctima es el perseguido. ¿Qué dice el perseguido? El perseguido siempre va a estar juzgando todo lo que le rodea. Es decir, el perseguido siempre va a estar criticando, renegando. Por ahí hay un cambio que tienen que hacer dentro de la institución, va a estar quejándose, criticando el liderazgo de los demás, nunca va a estar contento, culpa siempre a los demás de lo que le sucede, de repente por ahí le cambian algún tema en un curso y va a estar tirándole la responsabilidad a las autoridades. O por ahí de repente ya se va a comenzar la parte presencial de trabajo remoto mixto o estudio remoto mixto y ya va a estar siempre buscándole el error mínimo para criticar. Y siempre vive del pasado. Es que antes era todo mejor. Es que antes de la COVID todo funcionaba de mejor manera. Es que antes podíamos salir, sociabilizar y estar con los amigos y con las amigas. Bueno, el pasado es historia. El futuro es incierto y el presente es aquí y ahora. Y el pasado ya pasó. Y del pasado se sacan lecturas. ¿Para qué? Para no volver a equivocarte en el presente. Entonces, el perseguido, tú vas a reconocerlo porque siempre critica, se queja y está alterado, siempre renegando constantemente. Y por último tenemos el rescatador. ¿Y quién es el rescatador? El rescatador es la persona que se preocupa de modo excesivo por los demás. Es, como yo siempre le digo, el mártir del grupo o el mártir del equipo, el que siempre quiere caerle bien a todos, el que jamás va a decir, no me parece esto, porque por temor a dar su opinión, va a decir amén a todo lo que se le diga. Y el rescatador siempre presta ayuda así no se la pidan. Es decir, es aquella persona que cuando tú estés haciendo un trabajo, ya sea en tu institución o de repente en tu organización, el rescatador, así tenga un cúmulo de tareas, te va a decir, sí, yo lo hago. No te preocupes, yo lo voy a terminar por ti. Ay, pero faltaba más. Yo puedo darte la mano que estás necesitando. Y acá viene algo bien importante. El rescatador por dentro quiere decir que no, pero no sabe decir que no porque tiene la autoestima demasiado baja y a todo le dice que sí. Asume la responsabilidad de otros. Es decir, si hay alguna falla, error o por ahí ha habido algún tipo de equivocación, el rescatador va a echarse la responsabilidad a la espalda y va a sacar cara por el equipo. ¿Por qué? Porque no le gustan los conflictos y le encanta minimizar sus esfuerzos. Es decir, ay, ¿sabes qué? Mira, el día de ayer me quedé hasta las 5 de la mañana haciendo un trabajo porque todos se durmieron a las 2 de la mañana, pero yo me quedé y lo terminé. Entonces, lo que va a esperar el rescatador es que le digas, oye, muy bien, excelente, qué bien que lo has hecho. Pero cuando tú le das esa felicitación, lo primero que él te va a decir es, ay, no es nada, era lo de menos. Tenía que hacerlo porque era parte de mi trabajo. Y no reconoce la valía, la valentía o el esfuerzo que él ha tenido para desarrollar ese trabajo. Entonces, tienes que preguntarte, ¿en qué aristas estás? Y acá voy a hacer una reflexión. Todos, absolutamente todos, entramos siempre en el triángulo de la víctima. Todos en algún momento de nuestras vidas vamos a caer en la victimización. Ojo, y eso no es malo, porque somos seres humanos. Sin embargo, está en tu obligación reconocer en qué momento caes en estos 3 puntos y te activas para entrar al triángulo del poder. Porque no hay nada más desgastante energéticamente, no hay nada más cansado, no hay nada más
tóxico para una persona que estar todo el tiempo en el triángulo de la victimización. Entonces, tienes que moverte y tomar acción y salir del triángulo de la víctima para entrar al triángulo del poder. ¿Y qué me dice el triángulo del poder? El triángulo del poder tiene 3 aristas: protagonista, retador y coach. ¿Y cuáles son las emociones que mueven al triángulo del poder? El optimismo, el positivismo y la ambición. Muy bien. Entonces, yo tengo 3 emociones que me mueven en el triángulo del poder: optimismo, positivismo y ambición. Entonces, vamos a ir punto por punto para que tú te hagas consciente y sepas que sí puedes salir de la victimización y puedes entrar a un triángulo que te puede mover y activar y sacar tu mejor versión. Punto 1 del triángulo del poder, tenemos el triángulo, la arista del protagonista. ¿Quién está ahí? Steve Jobs. ¿Qué me dice Steve Jobs? Ustedes saben que Steve Jobs era un líder innato y no tenía características tampoco de ser un líder carismático. Si ustedes pueden ver en documentales, en películas, en diferentes plataformas que ahora tenemos al alcance de todos, hay varias películas en donde se ejemplariza, se da ejemplos de la vida de Steve Jobs. Muy bien, entonces, ¿qué me dice el triángulo del poder y cuál era el perfil que tenía Jobs? Punto 1, perfil de protagonista. ¿Y cómo es el perfil de un protagonista? Mueve la responsabilidad y sale de el triángulo de la victimización. La persona que es protagonista de cambio mueve su responsabilidad y comienza a asumir sus errores si es que los ha cometido. Es decir, si me equivoco, pediré las disculpas del caso, reconoceré si en algún momento he fallado y empezaré a avanzar. Tendemos a no reconocer que nos hemos equivocado. Y acá viene algo bien importante: cuidado con el ego. El ego es el super yo. El super yo que nos dice: tú siempre tienes la razón, tú nunca te equivocas, tú eres el mejor. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores y es de valientes reconocer cuando te equivocas. Otro punto importante del protagonista es que aplica los baby steps. ¿Y cómo es la estrategia de los baby steps? Paso a paso, un día a la vez. Si tienes que volver a empezar, empezarás desde cero. Si tienes que volver a pararte, te volverás a parar. Cuando uno mira a un bebé que está empezando a caminar, ¿qué hace el bebé? Gatea, se para, avanza y se vuelve a caer, se vuelve a parar y se vuelve a caer. Acá hay algo bien importante: los bebés se paran y vuelven a empezar. Pero ¿quién los motiva? Los papás, ¿no? Generalmente el papá lo levanta y le dice: vamos, tú puedes, avanza, tú puedes seguir, etc. ¿Quién te motiva a ti cuando te caes? ¿Quién te motiva a ti cuando te equivocas? ¿Quién te genera esa conexión de querer seguir adelante cuando sientes que ya no puedes? Bueno, probablemente tú digas: mi entorno, mi familia, mis padres, mis amigos o yo. Y quiero decirte que la motivación viene de uno. La motivación tiene que ser desde la parte interna, tiene que ser una motivación intrínseca. Es decir, ¿qué te motiva constantemente para seguir adelante? ¿Qué te motiva constantemente para dar tu mejor versión? Ojo, y acá yo siempre hablo y digo, cuando me dicen: Angie, da una charla de motivación. Realmente yo puedo activar una motivación, pero esa motivación te va a durar unos cuantos días, probablemente un par de horas, etc. La motivación viene de ti y viene de activar tu automotivación. Entonces, constantemente tienes que preguntarte cuál es tu propósito de vida y qué es lo que te motiva a seguir adelante. Si no tienes esa motivación clara, te invito a que la trabajes y que empieces a construir tu gran para qué vives. Otro punto importante es que el protagonista busca trascender. Y trascender es qué huella emocional vas a dejar en la vida de los demás. Es decir, cuando en tu lápida del camposanto o del cementerio, y disculpen si soy muy cruda con este ejemplo, pero cuando en tu lápida del cementerio del camposanto diga, ejemplo, Juanita Cervantes, muy bien, vivió de 1930 a 1978. ¿Qué dice?
en esa lápida? ¿O qué dicen las personas cuando te van a visitar? Ay, sí, era buena persona, tenía un gran carro, tenía harto dinero, uy, no sabes, era la reina de la fiesta, le encantaba, uf, era la más parrandera y demás, pero era un poco pesada, un poco, no sé, malhumorada, todo el tiempo hablaba mal de X y Z persona, o lo contrario, era buena persona, inspiraba, siempre sumaba, siempre motivaba, siempre dejaba una huella positiva en los demás. El trascender implica qué es lo que vas a dejar en tu vida cuando ya no estés, qué legado estás sembrando cuando ya no te encuentres en esta vida. Es decir, qué marca personal estás construyendo para que cuando no estés presente, hablen de ti. Entonces, cuando yo hablo del protagonista, hablo que tenemos que empezar a tomar acción y asumir nuestra responsabilidad. Y acá hay una frase bien linda que les quiero dejar. El talento te hace destacar, el corazón te hace trascender. El talento te hace destacar. Tú puedes tener una, dos, tres carreras universitarias, tú puedes tener 4, 5, 6, 7 idiomas, etcétera. Pero lo que te va a hacer trascender va a ser tus valores, tus principios, la pasión que tú coloques en el día a día. Otro punto importante, tenemos acá otro gran líder que yo admiro, Nelson Mandela. Nelson Mandela, que fue condenado a 27 años de prisión, estuvo encarcelado injustamente, ojo, injustamente, pero él no cultivó odio, rencor ni cólera, al contrario, él se capacitó y se preparó desde el interior para sacar su mejor versión. En una celda de 3x3, Mandela comenzó a leer libros, comenzó a investigar cómo podía mejorar su nación y cuando sale de prisión llega a ser líder máximo de Sudáfrica. Entonces, acá te vengo a invitar a que comiences a desafiarte. Es decir, dentro del triángulo del poder también tenemos la persona que se desafía. ¿Y cómo te puedes desafiar? Ponte retos todos los días. ¿Qué puedo hacer diferente el día de hoy? ¿Qué puedes hacer para tener un poco más? Y acá hablo desde el tema de la ambición, pero una ambición positiva, una ambición bien enfocada. Es decir, ¿cómo puedo mejorar en mi día a día? ¿Cómo puedo sacar mi mejor versión? Ah, no, es que como todos son así, yo también. Mira, la mediocridad pulula en el ambiente. La mediocridad es algo que se siente y se percibe. Y la persona mediocre es aquella que sabe que puede dar más y se estanca en lo básico. Es decir, ¿para qué voy a dar más si me puedo quedar acá? ¿Para qué voy a crecer más si esto es lo que hay? ¿Para qué voy a dar lo mejor a mi país si todas las personas roban, todas las personas cometen actos de corrupción, todas las personas están en el mismo nivel? Mejor me quedo donde estoy. Y el desafiante tiene que retarse para lograr más en el día a día. Todos tenemos un poder interior. Y acá yo quiero resaltar que todos tenemos talentos y todos tenemos potencial. El problema es que nos limitamos a creer aquello que nos cuentan los demás. El problema es que nos limitamos a dar nuestro mínimo esfuerzo, porque alguien en algún momento nos dijo, no, no puedes. En realidad, ese es el límite mental de la persona que te dijo que no puedes, porque tú tienes un poder interior que tienes que empezar a activarlo y tienes que empezar a desafiarlo. Muy bien, otro punto importante, cuando tú te desafías, eres valiente y también avanzas, así tengas miedo y conflictos. Y la persona que es valiente hace las cosas, así le tiemblen las piernas. La persona que es valiente sabe que probablemente le va a dar miedo asumir un reto, pero lo va a hacer. Lo va a hacer con valentía y coraje. Bruce Lee, que es un maestro en las artes marciales, probablemente algunos digan, ah, sí, Bruce Lee, u otros digan, ay, ¿quién será ese señor? Pero les recomiendo que lo googleen y lo busquen. Bruce Lee tiene una frase bien linda que a mí me encanta utilizar cuando yo doy talleres en temas de motivación. Bruce Lee dice, prefiero tener una piel llena de cicatrices por valiente a tener una piel intacta de cobarde. Entonces, ahí te invito a que hagas un análisis y que comiences a darte cuenta que la vida está llena de retos, que la vida es como una competencia que vamos cruzando en el día a día,
y retos vas a tener todo el tiempo y la vida siempre tiene problemas, no es lineal, la vida, así como puedes estar en una cima, vas a estar tocando fondo, pero el reto es en activar tu poder interno y desafiarte. Entonces, acá te dejo otra frase, el pasado es historia, el presente es ahora y el futuro es incierto. Tú no sabes qué va a pasar en el futuro. Entonces, cuando yo hablo de ansiedad y angustia en el triángulo de la víctima es, asume tu responsabilidad y ten en cuenta que probablemente el futuro es incierto, pero si tú te enfocas, lo planificas y realmente lo mentalizas, vas a poder avanzar con pasos seguros. Y por último, el triángulo del poder te muestra acá a un maestro, Indira Gandhi, que fue realmente un gurú. Él era abogado, una persona súper introvertida, una persona que no le gustaba tener conflictos, una persona que simplemente conectaba con las palabras de manera asertiva, conectaba desde su forma de ser, no tuvo que levantar ninguna arma para poder imponer su ideología. ¿Y qué dice Indira Gandhi? Nos enseña el mentor coach. ¿Y qué es lo que hace un coach? Un coach trabaja del presente al futuro. Un coach no trabaja en el pasado del cliente o del coachee. Entonces, el mentor coach implica que la persona que está en esta fase del triángulo del poder acompaña. Es decir, te acompaña, te escucha, te apoya, no te juzga, no te critica. Tales de Mileto, un filósofo muy reconocido, decía, es fácil criticar a los demás, lo complejo es hacerte un análisis interno y reconocer cuáles son tus debilidades. Es fácil señalar, él lo hizo, ella lo hizo, todos lo hicieron, yo no. Es bien fácil echar la culpa a los demás. Lo complicado es hacer una introspección y comenzar a darte cuenta que necesitas trabajar en tu autoconocimiento para poder conectar con tu humildad y enseñar a los demás y también entender que te vas a equivocar. Y cuando yo hablo de la parte de mentor coach, quiere decir que una persona que lidera un equipo, una persona que realmente quiere ser protagonista en todos los ámbitos de su vida, acompaña, escucha, tiene presencia, apoya para que actives tu autoconocimiento, impulsa el cambio y motiva a los demás. Y acá te quiero dejar una última frase. El necio grita, el inteligente opina y el sabio calla. Tienen que empezar a tener amor por la sabiduría. Y la sabiduría viene de leer libros y de la experiencia. Y cuando una persona es sabia, es una persona que sabe discernir entre el bien y el mal. Y una persona que es sabia comienza a tener mayor madurez emocional. Y cuando tú adquieres madurez emocional, activas tu inteligencia emocional y puedes entender por qué te está pasando lo que te sucede y cómo tienes que realmente asumir tu responsabilidad. Entonces, para cerrar con este tema, tenemos que entender que para pasar del triángulo dramático al triángulo del poder, punto uno, tienes que activar tu disciplina y comenzar a trabajar, reconocer la realidad, lo que te dije, mira la realidad sin anestesia, mira las cosas tal y como son. Es decir, si tienes un problema, siéntate y comienza a notar cómo podrías solucionar ese problema. No te pongas una venda en los ojos porque esa no es la mejor solución. Punto dos, adapta y habrás adaptación al cambio. Es decir, lo peor que podemos hacer es resistirnos al cambio. Marco Aurelio, otro padre de la filosofía, gran emperador, que le decían el emperador de la filosofía en aquellos tiempos, dice que la única cosa constante en la vida es el cambio. Todos los días estamos cambiando, pero no somos conscientes que el cambio es una constante en la vida. Entonces, tienes que aprender a abrazar el cambio y adaptarte a él. Aprende, sé un eterno aprendiz. Es decir, de cada acción y de cada situación empieza a trabajar en un aprendizaje constante. De todo se aprende. Cuando alguien me dice, fracasé en cierto tema, eso es mentira.
aprendiste. Quítate de la mente el tema del fracaso y comienza a colocar en tu mente que todo es un aprendizaje constante. Y por último, emprende. Lleva a la acción lo aprendido. Espero que esto que estamos trabajando, que ya está llegando a su fin, lo apliques en tu día a día, porque de nada sirve estudiar 1 hora, 2, 3, estudiar una carrera universitaria de 5, 6, 7 años o trabajar y aprender algún tipo de maestría, diplomatura y demás, si es que no aplicas lo que has aprendido en tu día a día. Simplemente no va a funcionar y te vas a quedar desde donde empezaste. Muy bien, y para terminar, siempre digo, es más fácil culpar a los demás que ser responsable y hacerse cargo de los errores o de sus equivocaciones. Seamos protagonistas de cambio y te invito a que tú empieces a hacer el cambio que quieres ver en los demás. Y para todas aquellas personas que han sentido motivación, que tienen que generar un cambio realmente interno en sus vidas y que tienen que empezar a trabajar actitudes que sean de protagonistas, los invito a que me sigan en mis redes sociales para que activen el líder que llevan dentro.